Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a completar el apartado número 15, manejando a objetos no jugadores. Nuestro ejemplo actual se ha enfocado primariamente en GameObjects jugadores. La mayoría de los juegos, sin embargo, tienen muchos GameObjects no jugadores que existen en el mundo del juego. Para este ejemplo vamos a ignorar los objetos del entorno y nos vamos a concentrar en objetos no jugadores, como pueden ser los enemigos. Mientras los objetos de jugadores son instanciados cuando un cliente se conecta al servidor, los objetos de los enemigos necesitan ser controlados por el servidor. En esta sección vamos a añadir un creador de enemigos, o bueno, sí, algo que va a ir instanciando enemigos, que crea objetos enemigos que no son jugadores, que pueden ser disparados y matados por cualquier jugador. Vamos a empezar haciendo el enemy spawner. Vamos a crear un objeto vacío en la jerarquía y lo vamos a llamar enemy spawner. Con el objeto seleccionado le vamos a dar una network identity de la categoría network. Network identity. Y vamos a marcar server only, ya que va a ser el único que va a poder controlarlos, crearlos y todo eso va a ser el servidor. Estableciendo server only a verdadero evita que el enemy spawner sea enviado a los clientes. No sé realmente ahora, cuando veamos cómo funciona y cómo se hace, más o menos entenderé qué es lo que quiere decir esta frase. Con el enemy spawner, el objeto seleccionado, ya está. Vamos a crear y añadir un script nuevo llamado enemy spawner. A mí lo que no me gusta es que cuando le das a crear un nuevo script desde aquí, te lo crea en assets y luego hay que moverlo. Pero bueno, lo voy a abrir para editar. Lo abrimos y reemplazamos todo el código del script con el siguiente. Voy a pulsar aquí copiar y voy a reemplazar todo el código. Control S para guardar, no me deja, botón derecho, save y ahora sí. Dice que merece la pena observar unos cuantos elementos clave dentro del script. Que el espacio de nombres, que se requiere el espacio de nombres unityengine.networking. Aquí está. Se requiere porque enemy spawner hereda de network behavior. La clase necesita heredar de network behavior. Necesita extender network behavior, que ya lo hemos visto. La clase usa una implementación de una función virtual llamada onStartServer. Esta. Si recordáis, en Player Controller teníamos onStartLocalPlayer, que se llamaba cuando se iniciaba el jugador, este código se iniciaba el jugador en local. Pues onStartServer será lo mismo, pero en el servidor. Cuando el servidor empieza, un número de enemigos es generado en posiciones aleatorias, posiciones y rotaciones aleatorias. Y después son como registrados
como instanciados dentro de la red con networkserver.spawn para que aparezca en todas las instancias, en todos los clientes que están conectados. Vamos a revisarlo aquí. Tiene una referencia al prefab del enemigo aquí para decir cuántos enemigos queremos que instancie, y este método onStartServer, que pertenece al Network Behavior, se va a ejecutar en el servidor cuando este script se ejecute en un objeto de la aplicación que está funcionando como servidor. Un bucle que recorre hasta tantos enemigos, y lo que hace es obtener la posición con la X entre el menos 8 y 8, aleatoria, y la Z entre el menos 8 y 8. Y la rotación igual, rotando en el Y, para que aparezca mirando hacia un lado o hacia otro. Aquí lo que hace es instanciar al enemigo en la posición de rotación que se ha obtenido aleatoria, y con esto pues se hace que el enemigo aparezca en todos los clientes. Vale, el código es sencillo. OnStartServer es muy similar al OnStartLocalPlayer, usado anteriormente en esta lección para cambiar el color del jugador. En este caso, OnStartServer se llama en el servidor cuando el servidor empieza a escuchar a la red. Para más información, bla bla bla, leer la documentación. Guardar el script y volver a Unity. Guardar, creo que está guardado. Ahora que el enemy spawner ha sido creado, necesitamos crear los objetos enemigo para poder instanciarlos. Para facilitar esta tarea vamos a usar el prefab del jugador como base para el enemigo. El enemigo necesitará un network identity, un network transform, componente network transform, que ya está añadido al prefab del jugador, y también un script para la vida y la barra de vida. Vamos a personalizar el GameObject del enemigo un poco para identificarlo como el enemigo y que se diferencie del jugador. Vamos a poner el prefab del jugador en la jerarquía para poner el objeto en la escena para poder verlo. Vale, ponemos el jugador. Aquí tenemos el jugador. Vamos a cambiarle el nombre a enemigo, enemy. Y ahora vamos a añadirlo de vuelta para crear el prefab enemigo. Ya tenemos el prefab del enemigo, que se ve ahora igual que el jugador. Entonces creamos un nuevo prefab enemigo en este punto del proceso para prevenir que cualquier cambio de guardar nuestros cambios al prefab del jugador se aplique. Y lo hacemos creando pues otro prefab aparte, que es lo que acabamos de hacer. Ya se supone que este enemigo es distinto. ¿Es distinto? Supongo que sí. Si este ya, por ejemplo, si yo cambiara el trigger de aquí y pulsara Apply, el player no tendría el trigger. Voy a dejarlo como estaba. Le quito el trigger y pulso Apply. Vale, son independientes. Ahora vamos a seleccionar el enemigo y le borramos el objeto Gun. Le vamos a quitar la pistola. Los enemigos no van a poder defenderse. Unity nos advertirá de que romperá la instancia del prefab. Hacemos clic en continuar. Ahora con el objeto de enemigo seleccionado vamos a borrar el objeto hijo bullet spawn. Pues también. Y vamos a quitar el script player controller. ¿Dónde está? Aquí.
Se está quedando en los huesos. En este punto el enemigo ya está más o menos listo, pero se ve idéntico a los demás objetos de los jugadores. Vamos a añadir unos cuantos detalles para hacer los enemigos que se diferencien de los jugadores. Primero, vamos a invertir el esquema de colores. Vamos a aplicar el material negro al enemigo. Y poner el material del visor al material por defecto, para que quede así. Vale, pues vamos a el enemigo, vamos a ponerlo negro, pues material negro al enemigo. Y ahora el visor, vamos a poner el... ¿Dónde está el...? No lo veo. Material, el visor, default, material. Ah, vale, aquí en el mes render. Aquí en black al default material. ¿Qué más? Pues aquí dice que opcionalmente podemos crear pues esta parte de la cabeza. Pues vamos a añadirlo, así queda como más malote. Con el enemigo seleccionado vamos a crear un cubo como hijo y lo vamos a llamar Mohawk. Pues con el enemigo seleccionado creamos un cubo y lo vamos a llamar Mohawk. Vamos a poner la posición de su transform a 00, 0,55 menos 0,15. Menos 0,15. La escala a 0,211. Bueno, más o menos se ve decente. Y ya le eliminamos el componente Collider, pues será el Box Collider. ¿Qué más? El enemigo debería de parecerse a algo como esto. Pues creo que más o menos se parece. Quizá yo no le dejaría tanto por detrás, pero bueno, es un enemigo. Aplicamos los cambios al prefab del enemigo y borramos el enemigo de la escena. Creo que como ya se ha desconectado, a ver, ha vuelto a la vida. Vale, aquí le quité el collider a este. A ver si aquí... Vale, si tiene este objeto es porque sigue sincronizado. Bueno, ya tengo el enemigo, ya de aquí no lo necesito. Ahora ya que tenemos el enemigo, bueno, no he guardado la escena antes de que se me olvide, que lo dice aquí, guardar los cambios al prefab del enemigo, borrar el enemigo de la escena y guardar la escena. Ahora que tenemos completado el prefab del enemigo, necesitamos terminar esta sección registrando el prefab del enemigo y añadiendo el prefab del enemigo al enemy spawner, añadiendo la referencia. Así que vamos primero a registrarlo, seleccionando Network Manager. Esto es como lo que hicimos para las balas. Y aquí, supongo, pulsamos el más y añadimos el enemigo a la lista. Aquí vamos a poner el enemigo. Y ahora en el enemy spawner, aquí ponemos el prefab del enemigo para que lo estancie. Y número de enemigos a 4. Guardamos el proyecto. Pues guardamos el proyecto. Bueno, guardar la escena, ya que estos cambios afectan a la escena. Y porque el prefab del enemigo tiene un script de vida, health, como el jugador, las balas
deberían, cuando colisionan con el enemigo, detectar que tiene el script health de la misma forma que lo hace con los jugadores. Así que no necesitamos hacer ningún cambio para poder quitarle vida a los enemigos. Pues ya ejecutar la escena y como host. Pues vamos a probar. Guardo la escena, ya no sé si he guardado o no, pero por si acaso. Y bueno, ya tenemos ejecutándose el ejecutable, valga la redundancia. Y ahora cuando iniciemos la partida en modo servidor, se ejecutará el evento. A ver, lo tengo aquí. Bueno, el método onStartServer que instanciará pues todos esos enemigos. Y ya tenemos pues nuestro jugador y deberá de haber 4 enemigos. El que dice aquí. En este punto, el primer jugador y los 4 enemigos deben de ser creados. Vamos a apartar el jugador, volver a Unity y conectarnos como clientes. Vamos a apartarlo. Bueno, ahí veo 3. Ahora veremos en Unity mejor. Nos conectamos como clientes. Y mira dónde está. Aquí se ve algo. Este de aquí. Aquí 2 juntos y este, vale. El otro está aquí que ni se ve. Pero bueno, con decrementar en vez de -8, poner -5, pues no se nos saldrá de la pantalla. ¿Y qué dice más aquí? El segundo jugador deberá de ser creado y el primer jugador y todos los enemigos deberán de haber sido añadidos a esa instancia del juego. Pues sí, se ha creado el jugador que se acaba de conectar, también aparece ahí, y se añade pues, el otro jugador que ya estaba con todos los enemigos. Vamos bien. Disparar a los enemigos hará que pierdan vida, pero cuando su vida llega a 0 no volverán a ir a la posición inicial porque ninguno de los enemigos tendrá su isLocalPlayer a verdadero. Bueno, que en su RPC Respawn isLocalPlayer será falso. Y eso estaba aquí. Y esto pues no se ejecutará porque los enemigos viven en, bueno, quien los controla es el servidor, que es el que se tiene que encargar de moverlos. Sin embargo, su vida actual será establecida otra vez al máximo, porque eso está controlado por el servidor. Pues vamos a probarlo. Vamos a liarnos a meter tiros. Uy, que voy a matar al servidor, pero a este da igual que le dispare, que si sabemos que funciona. Y ahora este, a ver, atino ahora. Y ya cuando muere hemos visto que se ha vuelto a reiniciar. Evidentemente la posición, como no se ejecuta en local, pues esto no se va a ejecutar. Pero bueno, eso supongo que se arreglará en uno de los vídeos siguientes. Y ya nada, pues cerramos el ejecutable, detenemos el editor de Unity y ya vamos a ver qué nos espera en el siguiente vídeo. Pues evidentemente de lo que estábamos hablando, destruyendo a los enemigos. Pues bueno, continuamos.